Hola jóvenes, ahora vamos a hacer un modelo matemático y el problema dice lo siguiente. En un ingenio azucarero se tiene un intercambiador de calor de tubos concéntricos para el calentamiento de jugo de caña. Este utiliza vapor saturado como fluido de calefacción en el tubo exterior, como se muestra en la figura. Tenemos en el tubo interior jugo de caña y en el exterior vapor saturado que sale como condensado. Se solicita generar un modelo matemático que relacione la temperatura del intercambiador de calor con respecto a la longitud del mismo y el tiempo, además de expresar a la temperatura de vapor dinámica, dice. Es decir, que la temperatura de vapor también es dinámica como una perturbación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que nosotros necesitamos, voy a poner el marcador, hacer un modelo matemático donde la temperatura del intercambiador sea función tanto de la variable de posición, que en este caso va a ser z, como el tiempo. ¿Por qué z? Porque vamos a ver que tenemos una tubería y lo voy a hacer en coordenadas cilíndricas. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir la estrategia del modelo analítico para generar el modelo matemático. En este caso, si yo tengo una función que genera una distribución a través del espacio y necesito que la misma variable se distribuya en el tiempo, lo mejor es hacer un balance en la envoltura. En este caso, vamos a coger un pequeño diferencial porque vamos a hacer un balance macroscópico y generaría primero mis ejes coordenados, sería la variable z, la variable r y mi variable phi, que sería el ángulo de la tubería. Por lo tanto, cogería un diferencial de la tubería interior, que es la que me interesa. ¿Por qué de la tubería interior? Porque es a la tubería que le tengo que hacer un modelo matemático de su temperatura. ¿En qué? En Z y en Z más delta Z. Es decir, voy a transformar ese pequeño diferencial como un disco, donde tenemos a la medida Z y a la medida Z más delta Z. Ok, ya tenemos nuestra envoltura y nuestro diferencial. Ahora pasaríamos a hacer el balance del fenómeno de transporte que transfiera este intercambiador de calor. Vamos a ponernos acá y vamos a hacer el balance del fenómeno de transporte. En este caso, como se está transfiriendo energía, vamos a tener un balance prácticamente de energía. Entonces vamos a tener energía acumulada igual a flujo de energía de entrada menos el flujo de energía de salida más la energía ganada, el flujo de energía ganada, menos el flujo de energía perdida. Tenemos acá nuestro balance macroscópico, entonces. Con eso vamos a determinar entonces los flujos y simplificarlo. Entonces nos vamos a nuestra envoltura y en nuestra envoltura
transversalmente a él hay un flujo de entrada que entra en Z, flujo de entrada, y un flujo de salida de energía que sale en Z más delta Z. También en el área, voy a pintar en verde, en el área longitudinal de la envoltura o del diferencial, vamos a ver que hay un flujo de energía ganada. Y todo el diferencial tiene un delta de energía acumulada. Por lo tanto, nosotros podemos venir al balance y vamos a ver que no va a tener energía perdida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros vemos el intercambiador de calor, la transferencia de energía que se va a dar del vapor hacia el jugo de caña, que es el fluido que se va a calentar, entonces él es un fluido que está ganando. Y como estamos haciendo un balance solo en la envoltura del jugo de caña, por lo tanto vamos a tener solo energía ganada. Entonces ahora pasamos a hacer el balance de energía y vamos a tener un delta de energía acumulado sobre una base de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente acá tengo energía en el tiempo 1 menos energía en el tiempo 2 acá sería en el tiempo 0 porque es final menos inicial, en el tiempo 0, y tengo tiempo 1 menos tiempo 0. Este sería este diferencial de acumulación. Después esto va a ser igual a la tasa, miren, a la tasa de energía que entra en Z menos la tasa de energía que sale en Z más delta Z más la tasa de energía ganada. Ahora, ya tenemos planteado nuestro balance de energía. Viene ahora a cambiar por leyes o definiciones físico-químicas que sabemos. Nosotros sabemos que la energía, y la voy a poner así, es la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. En este caso, en el intercambiador de calor, ni hay energía cinética ni potencial, ya que el componente no está generándose un marco de referencia de velocidad del mismo como intercambiador de calor, y no hay un marco diferencial también de altura para que haya energía potencial. Por lo tanto, la energía va a ser solo energía interna. Y si tenemos un cambio, nosotros vamos a ver que esa energía interna se puede definir como la masa por el CV por una temperatura menos una temperatura de referencia, al no haber un diferencial, ¿verdad? ¿Por qué? Ya sabemos nosotros que la energía interna viene de un diferencial total, donde tenemos la parcial de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante de T, más la parcial de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante de V, y sabemos que esto por definición se vuelve CV con respecto a un diferencial de temperatura. En este caso, como se trata de jugo de caña, por definición también podemos hacer este tipo de aproximaciones donde la parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante se puede aproximar a la diferencial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, siempre para líquidos y sólidos. Es decir, que estamos diciendo y líquidos incompresibles. Entonces estamos diciendo que el CV es aproximadamente igual al CP. Aproximado. Y todo lo he diseñado para una energía que no sea de flujo. En el caso de que la energía sea de flujo, el otro caso, que esta es energía normal, si yo tengo un flujo de energía, en este caso voy a tener un flujo de masa por la energía interna, es
específica, es decir, que la energía de flujo va a ser flujo de masa por el CV por una temperatura menos una temperatura de referencia. Pero como estamos hablando de un líquido que se puede aproximar, entonces el flujo másico va a ser igual al Cp menos T de referencia. Entonces pasamos, y voy a separar esto, entonces pasamos a eliminar la parte de energía sustituyéndola por las definiciones físico-químicas que acabamos de poner. Entonces tenemos un diferencial de masa por Cp por temperatura, cierro, entre un diferencial de tiempo. Y tengo flujo másico de entrada por Cp por una temperatura que entra en Z menos el flujo másico de salida por Cp por temperatura Z más delta Z, y al final tengo una tasa de energía ganada, que la energía solo puede ser transferida por dos partes. La energía puede ser, aunque en este caso sea energía interna, como son flujos, lo voy a poner como flujos, puede ser transferida entre calor y trabajo neto. Vamos a ponerle así para aplicar la primera ley de la termodinámica. En este caso no hay trabajo, por lo tanto esa energía que está ganando se transfiere en forma de calor o en una tasa de calor. Y acá tenemos nuestro balance prácticamente con nuestras sustitución de propiedades o leyes físico-químicas. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos hacer unos reordenamientos para que pudiéramos calcular alguna ecuación diferencial de acá. Ahora me centro otra vez en el diferencial. ¿Por qué en el diferencial? Lo vamos a ver ahora. Ok, el diferencial tiene como masa, jóvenes, la densidad por un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen viene dado por el área transversal, que es esta área que he pintado en azul, y esa área transversal, para que no nos olvidemos, la área en azul, miren, es pi diámetro cuadrado, y voy a borrar eso para que me dé un poco de espacio, pi diámetro cuadrado entre 4, y esa es esa área transversal. Por lo tanto, mi volumen va a ser densidad, el área transversal que es pi diámetro cuadrado entre 4 por una longitud o una altura que en este caso es delta Z. ¿Estamos? Entonces, a este diferencial lo saco la masa y me va a quedar densidad pi diámetro cuadrado, que estas son constantes, entre 4 diferencial de Z por Cp por un diferencial de temperatura entre el diferencial de tiempo. Y esto es igual, como no se nos dijo nada del flujo másico, jóvenes, vamos a asumir que los flujos másicos son iguales, es decir, que la masa sí está en estado estacionario. Si nos hubiesen dicho que la masa es una variable dinámica, también la tendríamos que generar con una variabilidad. El flujo másico por Cp y dimos corchete donde tenemos a la temperatura en Z menos la temperatura que va saliendo en Z más delta Z. Y el calor transferido lo sabemos por operaciones unitarias, que sabemos que la transferencia de calor no hace de calor total, es decir, ese calor esa tasa de calor que tiene el flujo másico del vapor por el delta H o vaporización, como está variando en el tiempo también, no va a ser total. No hay transferencia total. Es decir, que no es una transferencia de calor
con una eficiencia de 100%. Por lo tanto, el calor transferido en el intercambiador va a venir dado por su coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia, por, en este caso, si yo hago un análisis de las temperaturas al momento de la proporción dinámica, yo voy a tener mi temperatura de vapor y la temperatura que va generando el intercambiador, el tiempo T, y al integrar yo puedo ver que esa temperatura, como esta es en función del tiempo y esta también, la diferencia va a ser una diferencia puntual a través del tiempo, donde yo voy a restar como una temperatura ganada, es decir, es un delta positivo, les vamos a decir temperatura del vapor menos la temperatura en cuestión. Entonces tenemos en este caso como temperatura ganada a el coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa, vamos a decir, por el área de transferencia por la temperatura del vapor menos la temperatura. Ahora, esta temperatura de esta área yo la puedo cambiar. Ahora, esta área de transferencia debería ser esta área en verde que he pintado en el diferencial, donde esa área de transferencia tiene que ser, en este caso, va a ser pi diámetro por delta z en eje diferencial. Devuelvo y yo hago entonces que esa área es pi diámetro por ese delta z. Entonces al final, hacer un reordenamiento de esta ecuación, lo que vamos a tener es densidad pi diámetro cuadrado entre 4 delta z cp delta t. Recordemos que esta temperatura depende del tiempo. T igual a flujo másico por cp por temperatura Z menos temperatura en Z más delta Z más el área del coeficiente de transferencia de calor global por pi diámetro delta Z menos T de vapor menos temperatura normal. Entonces, ya viendo así, podemos hacer simplificaciones de nuestros componentes, sabiendo también, y arriba lo pude cambiar, que este flujo másico lo puedo representar como densidad caudal. En caso de que yo tenga un medidor de caudal, sería mejor poner al flujo másico como densidad caudal. Entonces, si yo prácticamente divido a este componente, toda esta variable, que voy a encerrar ahora en rojo, que voy a remarcar en azul, las divido al otro lado, en ambos lados de la ecuación, entonces pasaría a ser una ecuación de una manera, ahora lo escribí en azul, delta t sobre delta del tiempo. ¿Y qué pasa acá al otro lado? Se va a cancelar la densidad, miren, cancelar la densidad, se va a cancelar el Cp, y solo nos va a quedar el caudal, es decir, que el caudal, 4 veces el caudal nos va a quedar entre pi diámetro cuadrado, porque cancelamos la densidad y el Cp, y nos queda también T cuando entra en Z, menos T que entra en Z más delta Z, y todo esto dividido entre delta Z. Más, acá se nos cancela el pi, un diámetro, el delta Z, y nos queda prácticamente el coeficiente de transferencia de calor por 4 entre la densidad, el Cp, un diámetro, y eso nos quedaría por T, B menos T.
y ya nos quedaría prácticamente un poco simplificada la ecuación, donde yo podría aplicar al límite como operador. Si el límite de delta t del tiempo tiende a 0, de la función delta t entre delta del tiempo, que yo ya sé que es temperatura en tiempo 1 menos temperatura en el tiempo 0, entre tiempo 1 menos tiempo 0, de la definición de la derivada, y como la temperatura, lo habíamos dicho, era función de tiempo y de z, entonces lo que vamos a tener acá es la parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Si hacemos el límite del delta z de la función t en z menos t en z más delta z, lo que tenemos acá entre delta z, tenemos la definición de la derivada de forma al revés. Entonces tendríamos menos la parcial de la temperatura con respecto a z. Y con estas dos definiciones podemos sacar nuestro modelo matemático que se nos ha consultado, y al final tendríamos el modelo matemático: la parcial de t con respecto al tiempo es igual a menos 4 caudal sobre pi diámetro cuadrado, que al final esto quedaría como velocidad, porque estamos dividiendo entre el área transversal, menos la parcial de temperatura por z, más 4, coeficiente de transferencia de calor, densidad, Cp, por diámetro, menos t, p menos t. Y donde miramos que este sería el modelo matemático de la distribución de la temperatura. Se me fue ahí el marcador, para que quede bien, de la distribución de la temperatura con respecto al tiempo y con respecto a la variable z, donde temperatura es función del tiempo y de z, y donde la temperatura de vapor es función del tiempo.